Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, que el alma de Monseñor Héctor Rivera y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Tercer misterio luminoso, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Y en la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, que el alma de Monseñor Héctor Rivera y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Cuarto misterio luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres Entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Que el alma de Monseñor Héctor Rivera y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinto misterio luminoso, Jesús se hace Eucaristía para alimentar a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Que el Sagrado Corazón de Jesús, que el alma de Monseñor Héctor Rivera y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Por las benditas almas del purgatorio, especialmente por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las que en este momento estén transitando hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también Nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de Nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, siempre, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí, pero déjame ponerte aquí, está bien. A ver, esta vez, 104. Sí, ok.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Tú que eres bueno, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres misericordioso, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres amoroso y piadoso, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege con bondad a quienes esperamos en tu misericordia, para que limpios de pecado perseveremos en una vida santa y lleguemos a heredar tus promesas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinarás, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tus descendencias en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lábrame la vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eterna. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Hermanos, los invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. No endurezcáis vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado.
Abraham murió, los profetas también. Y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por qué te tienes? Jesús contestó, si yo me gloriara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. Le voy a pedir a la hermanita que venga para acá, está muy solita y no es bueno. No, hermanita, no, ahí solita no puede estar, no. Estamos en familia, ven para acá con nosotros que te queremos. Solita no. Ponte ahí al lado de María de Lourdes. Ahí para que te den la paz y te den un buen apretón. Seguimos leyendo el Evangelio de Juan. Este evangelio que, como vemos, va paulatinamente haciéndose más profundo, se está haciendo mucho más dramático. Y ya prácticamente Jesús no anda con ningún tipo de rodeo, ya lo vemos hoy, que prácticamente se proclama Dios. Y la poca aceptación, y porque no lo entienden, ¿no? Es un conflicto que no entienden, y por lo tanto la visión de todos ellos es una visión muy cortita, o sea, una visión muy ritualista, todo eso que ya ustedes saben de una manera u otra. Y este drama sigue desarrollándose delante de todos nosotros. Dios quiere revelarse al hombre, Dios quiere tener una relación con nosotros de tú a tú. Y parte de esa relación conlleva la realización de que todo no está aquí, de que en esta vida no está todo. Pero sin embargo, el momento histórico que nos ha tocado vivir nos oscurece esa realidad. Tenemos muchas cosas, tenemos mucho progreso, tenemos también mucha miseria, pero el progreso, especialmente en los medios de comunicación, son tan poderosos que yo me atrevería a decir nos controlan mentalmente. Yo no sé hasta qué punto nosotros podemos decir que somos libres. Yo creo que eso es una falacia. Claro, si yo me comparo con Venezuela o con Cuba o con un país como Irán, por supuesto que yo vivo en una democracia, pero hasta qué punto los que vivimos en una democracia somos libres y tomamos las decisiones por nosotros mismos. ¿Qué ustedes creen? Los condicionamientos, lo que pasa es que es muy subliminal. Hay lugares, por ejemplo, hay un Madison Square, que es la famosa parte esa de Nueva York. Ahí ustedes están las grandes compañías de publicidad de las grandes compañías de Estados Unidos. Y ustedes ven pisos y pisos con gente brillante que lo que están pensando es cómo venderte, cómo controlarte, cómo manipularte para que tú compres, tú pienses, tú actúes como ellos quieren. Y yo vuelvo a poner el ejemplo. ¿A quién se le ocurre
comprar un pantalón roto. Fíjese que, dice, usted tiene la cosa con el pantalón roto. No es que yo no compro, ¿quién persona en su sano juicio compraría, pagaría dinero? Y no estoy hablando de un peso, estoy hablando de un buen dinero por un pantalón roto. Y tú dices, bueno, tengo un rotito. No, mientras más roto, más caro. Estamos aquí, familia. Es que eso es absurdo. Aquí usted compraría un carro roto, una estufa rota, una nevera rota. ¿Cómo usted va a comprar un pantalón roto? Imagínese usted con todos esos huecos en un país donde la temperatura es bajo cero. Te congela, porque es que, imagina si tú lo que quieres es arroparte. Ahora están sacando las camisas rotas. Dice, pero, y la gente lo compra porque no pensamos, porque si usted está en su sano juicio, dice, a mí no me importa quién ha sido el diseñador, yo no soy un tonto. ¿Cómo yo voy a comprar un artículo que con tanto roto, lo lógico es que se vea porque se va abriendo la tela? Eso es una cuestión de lógica. No. Y viene aquel y los tatuajes. El tatuaje es muy bonito, algunos, otros son asquerosos. Pero usted tiene que pensar que usted siempre no va a tener esa tasitura en la piel y que hay un momento en que la piel se pone flácida, o sea, se cuelga. Usted lo ha visto, empieza porque es la ley de la vida. Y esa águila tan linda que te hicieron se convierte en una paloma después de un huracán categoría 5. O sea, porque es que, pero usted no, porque no se piensa. Y usted se va y los pinchos por la boca y las cosas. Pero ¿quién? Entonces, no porque todo el mundo lo hace, pero porque todo el mundo lo haga no significa que está bien hecho. Porque todo el mundo se lo ponga no significa que es bonito. Que todo el mundo se lo haga no significa que es sano. Ahora todo el mundo está fumando marihuana. Resulta que aquí todo el mundo tiene estrés, tiene problemas de depresión, en cada esquina hay un negocio de marihuana. Vamos a convertirnos, acuérdense de mí, en un pueblo marihuanero. O sea, ¿y cómo lo hacen? Porque hasta hace unos años fumar marihuana era de gente de bajo mundo. Fíjate que ese es un marihuanero. Ahora no, tranquilo. Y te van, y lo que a mí me asusta no es que usted fume marihuana, fíjate, es que te van lavando el cerebro. Y esto no está malo, y que yo viva con mi novia no está malo, y que tres nos acostemos en una cama no es malo, y que yo vea la ropa rota no es malo, y que yo me haga un aborto 7 minutos antes de que nazca el niño no es malo. Y yo les pregunto, ¿qué cosa es malo? ¿Y a quién se le ocurrió decirnos esto y cómo nosotros lo aceptamos? Porque era para que cuando alguien hubiera dicho eso, un momento, eso era falta de respeto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, esto fue hace unos años. Yo cogí uno de esos subidos míos, porque era cuando estaba la epidemia del SIDA, la cuestión. Y entonces la gran idea que después tuvieron que echarse para atrás porque llegaron a la conclusión de que el mejor remedio contra el SIDA, el virus, era la abstinencia. Pero hubo un momento en que alguien se tuvo, que era el condón. Y yo me acuerdo, eso a mí no se me olvida porque a mí me dieron uno. Usted pasaba por los peajes y te regalaban. Digo, yo cuando me tiraron, digo, es una falta de respeto que usted me esté dando a mí un condón. Usted me está diciendo a mí que yo no puedo controlar mis instintos sexuales. Y nadie, eso era para que tú penses, mire, le meto un bofetón. Es una falta de respeto. No, nadie dijo nada. Usted sabe que a usted una mujer le está dando, que usted sabe lo que están diciendo, que usted es una promiscua. Nadie dijo nada, pero si ahora lo tenemos, ustedes las mujeres. O sea, yo le he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. Yo ahora le digo, por ejemplo, a cualquiera, Sonia, que está aquí, yo te digo, ay Sonia, qué linda luce con esa mantilla. Y tú vas al de recursos humanos, el padre Willy me estaba acosando sexualmente. Pero entonces tú vas a un concierto de Bad Bunny, y entonces te dice, gata, perra, bájate los panties que te voy a comer. Y tú compras el CD y pagas por el concierto. ¿Alguien me lo puede explicar porque yo estoy muy bruto o aquí está pasando algo? Es una falta de respeto. Imagínense que yo te diga, oye, perra, aquí se forma un lío. Y todo, fíjese que está
presentado por los medios. Nosotros hemos perdido nuestra libertad para poder informar nuestra conciencia y decir, no, eso no es para mí. Y a mí me asusta. Entonces, claro, en un mundo como este, ¿quién va a estar pensando de la vida eterna si la gente aquí no puede vivir con esta, va a pasar en la eterna? Y el cristianismo ilumina la realidad del hombre para que entienda que el hombre tiene sus pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Yo no soy de aquí, toda mi realidad no está aquí. Yo tengo una parte de mí mismo en la eternidad. Todo esto, Dios, todo lo tuyo, tu bautismo, mi primera comunión, todo esto está relacionado con el fin último. Yo últimamente cuando la gente habla, no porque esta vida, digo no, esta pseudo vida, porque la vida no termina y esta no es la esta. Pero eso es cuestión de pensar, porque la gente tiene en la cabeza para hacerse rayitos, para pasarse la máquina, para hacerse una cosa en la cabeza, pero aquí adentro hay unas cosas que se usan. Piense por usted mismo. Tiene que informar su mente y formarla según los criterios cristianos para que usted no piense por lo que le vende, sino piense usted de acuerdo a lo que usted fundamenta su vida, que es el Evangelio. Y hoy Jesús está aquí, está el conflicto. Jesús no se adapta a sus conceptos y parámetros. Claro, lo van a matar porque este hombre, pero ve acá, ¿por qué no le das una oportunidad? Que es lo que yo he estado diciendo en las diferentes estaciones de radio. Esta semana que viene, no sé si han visto, porque ahora para ir a Vieques han puesto, es muy bueno, la verdad, ahora se puede comprar, y van a haber 47 viajes a Vieques, y la gente compra, y va a cerveza. Ok, pero en Vieques hay iglesia. Vamos a empezar que ahí la pastoral de Vieques es una pastoral de turismo. La comunidad espero que esté preparada para ese influjo de gente. Pero ahora la pregunta es, ¿la gente que verá allá va a ir a la iglesia? Entonces, como digo yo, ya que estamos, perdón de la expresión, la voy a utilizar muy castiza, ya que estamos chuleándole a Dios, porque esto es chuleo, o sea, viene la Navidad, vamos a chulearle el nacimiento, a coger fiesta, a comer y todo a costa de alguien que nació. Ahora vamos a semana, vamos para la playa, vamos a comer pescado en escabeche, esto y lo otro, a costa de alguien que murió en una cruz. Como le digo, bueno, ya que nosotros le estamos chuleando a Dios todo esto, ¿por qué no darle por lo menos un momentito, darle un momentito de tu mente, decirle, oye, vamos a pensar un momento en Jesús de Nazaret. Vamos a darle un momento, pero parece que un momento es mucho. Y yo creo que esto es lo que define nuestra relación con Dios. Definió la relación de Cristo con su pueblo natal y sigue definiendo la relación de Jesucristo con nosotros. Amén. Hermanos, presentemos a Dios nuestro Padre las intenciones que llevamos en el corazón y sabiendo que Él es fiel a su alianza con nosotros, digámosle, escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, pueblo de Dios y discípula de Cristo, para que proclame que Él es el Hijo de Dios, la luz y la salvación que espera la humanidad del tercer milenio, oremos. Por todos los cristianos, para que unidos a Cristo podamos esperar sin desaliento la llegada de su reino, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que sufren a causa de la guerra, la marginación, la pobreza o la explotación de los más fuertes, para que acudan a Dios y desde Él den sentido redentor a cuanto les toca vivir, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los cristianos, para que la certeza de que Cristo resucitó, venciendo la muerte y el pecado, nos estimula a dar nuestra vida por los hermanos, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las familias que están divididas, las personas que están en pecado, los jóvenes que están en el paro
y todos los que sufren a causa de la indiferencia y desamor de sus hermanos, para que descubran que a pesar de todo, vale la pena seguir creyendo y esperando en Dios que nos salva. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que celebramos nuestra fe, para que la cruz de Cristo sea nuestro único camino, nuestra verdadera esperanza y el estímulo necesario para no desfallecer, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la salud de Glorieli Rivero Puig, Lolo Ortiz, Nancy Valentín, Julio Caret, y por el eterno descanso de María Roche, Carolinet Santiago Vegas, Rosa Calzada, Oriana Yasmín Cuello y María Forte, y Monseñor Héctor Rivera, roguemos al Señor. Padre, ten piedad de nosotros, derrama sobre el mundo tu gracia y tu perdón, y haz que busquemos tu rostro hasta que vengas en tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora le pedimos al Señor por esta ofrenda. Es la última ofrenda cuaresmal, dado que mañana siempre es viernes y se da para el guardia. Así que hemos hecho las colectas durante toda esta cuaresma para la convivencia. Pues hemos dado una ofrenda cuaresmal. Esta es la última, que el Señor les agradezca con bendiciones su ofrenda cuaresmal que hoy concluye y les traiga abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Mira, complacido Señor, los dones que te presentamos, que sirvan para nuestra conversión y alcancen la salvación al mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón arrepentido y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Monseñor Héctor, obispo, a María, a Carol, a Rosa, a Oriana y a María, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y nuestros corazones, vamos a rezar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Para aquellos hermanos que no pueden comulgar sacramentalmente, los invito a que me acompañen con la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Ni lo busco en la oscuridad.
Un poquito, mira. Un poquito aquí. Oremos. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia, para que alimentados en la tierra con este sacramento, nos hagas participar de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Sé propicio a tu pueblo, Señor, para que de día en día rechace lo que te disgusta y encuentre la alegría en tus mandatos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Oración por el eterno descanso de Monseñor Héctor Rivera, que será la misa a las 11 de la mañana en la Iglesia del Cristo de los Milagros aquí en Carolina. Mañana será el sepelio, y para que el Señor lo acoja en su seno y pues pueda disfrutar de Dios por la eternidad, y por todos los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Quería aclarar aquí, me preguntó hace un momentito, en la misa diaria, claro, es recomendable llegar temprano, pero usted puede comulgar a cualquier hora, no es como el domingo, que verdaderamente después, si usted llega a una misa dominical, después del Evangelio, verdaderamente debe de asistir. Pero en la semana no, usted puede llegar en el momento de la comunión y comulgar. De hecho, en algunos lugares, no sé si esa costumbre todavía exista, se repartía la comunión nada más a una hora, en día entre semana, para que la gente pudiera comulgar. Después se deshicieron porque era un poquito desencarnada de toda la Eucaristía, pero si usted llega un martes y estamos a mitad, no puede comulgar. Cuando no se puede, es los domingos, hay que estar desde la liturgia penitencial hasta el final. Pero si usted llega a mitad de misa en la semana, puede tranquilamente comulgar. Hoy tenemos el ensayo general. Por favor, ténganos muy presentes, y mañana estrenamos, así que ténganos muy presentes para que todo este esfuerzo culmine en un éxito en todos los sentidos. Primero, para la gloria de Dios y los beneficios que queremos hacer, y también, ¿verdad?, para culminar. Se ha trabajado muy duro y que la gente entienda el mensaje tan hermoso que tiene la obra. Hermanos, lo podemos decir, en la paz del Señor.